Hola, hola, amantes del chismorreo turco, bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para una dosis de drama, romance y por supuesto, un poquito de información jugosa sobre nuestras estrellas favoritas de Turquía? Hoy tenemos algo especial, algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, y de Can Yaman, el galán que ha robado corazones en todo el mundo. ¿Y qué tienen que ver ellos dos juntos? Bueno, prepárense porque vamos a desentrañar lo que Demet piensa sobre la idea de que Can Yaman sea padre. Sí, como lo oyen. ¿Será que imagina a Can cambiando pañales? ¿O jugando al fútbol con mini Yamanes correteando por ahí? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, les recuerdo que se suscriban al canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que de verdad nos ayuda un montón. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de las telenovelas turcas que tanto amamos. Además, si te gusta este tipo de contenido, déjanos un like y comparte el vídeo con tus amigos fans de Demet y Can. Así llegamos a más personas y la comunidad sigue creciendo. Ahora sí, vamos al lío. A ver, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido como una montaña rusa para nosotros, los fans. Desde que protagonizaron la exitosísima Erkenci, la química entre ellos era palpable, casi se podía tocar. La gente empezó a shippearlos desde el minuto 1 y la verdad es que era difícil no hacerlo. La forma en que se miraban, cómo se reían, las bromas que se hacían, era pura magia en la pantalla. Esa chispa que encendieron en cada escena, las miradas cómplices, los gestos que parecían improvisados pero que rezumaban una conexión profunda, todo eso contribuyó a crear una fantasía colectiva que atrapó a millones. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, Italia. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Después, como ya todos sabemos, esa magia trascendió a la vida real. Confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja del momento. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, fotos adorables en redes sociales, parecía un cuento de hadas. Los paparazzi los perseguían incansablemente, cada cita, cada gesto de cariño era noticia de primera plana. Las redes sociales se inundaron de hashtags dedicados a la pareja, los fans creaban montajes, vídeos y fanfics imaginando su futuro juntos. La presión mediática era inmensa, pero ellos parecían disfrutar del momento, irradiando felicidad y complicidad. Se convirtieron en un símbolo de amor, de esperanza, de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Pero, como suele pasar en estos cuentos, hubo un giro inesperado. La relación terminó y no precisamente en los mejores términos, según lo que pudimos ver en los medios. Hubo rumores de celos, de desacuerdos, de agendas demasiado ocupadas, en fin, la historia típica de una pareja joven y famosa que no logra superar los obstáculos. Fue una pena, porque muchos de nosotros realmente creíamos en ellos. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero las especulaciones abundaron. Algunos apuntaban a la diferencia de personalidades, otros a la presión de sus carreras, otros incluso a la intromisión de terceros. Lo cierto es que de un día para otro el sueño se rompió en 1000 pedazos, dejando a los fans con el corazón roto y la sensación de que algo hermoso había terminado. Pero bueno, el tiempo pasa, las heridas sanan, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio también llegó a su fin. Can, por su lado, se casó con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, con quien ahora tiene una preciosa hija llamada Aria. La vida amorosa de Demet después de Can ha sido objeto de mucha atención mediática. Su relación con Oğuzhan Koç fue seguida de cerca, desde el inicio de su noviazgo hasta su fastuosa boda. Sin embargo, la felicidad no duró mucho y su divorcio sorprendió a muchos. Can, por su parte, encontró el amor en Diletta Leotta, una mujer carismática y exitosa. Su relación fue un torbellino, y pronto anunciaron su compromiso y el embarazo de Diletta. El nacimiento de Aria marcó un nuevo capítulo en la vida de Can, quien se muestra radiante y orgulloso en su papel de padre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de que ya no están juntos y de que ambos han formado sus propias familias, la sombra de su relación pasada siempre planea sobre ellos.
Y es inevitable que la gente se pregunte qué piensan el uno del otro, especialmente cuando se trata de temas tan importantes como la paternidad. La curiosidad de los fans es comprensible. Después de todo, Demet y Can compartieron una historia intensa y significativa. Aunque hayan tomado caminos separados, es natural preguntarse si todavía existe algún tipo de conexión o sentimiento entre ellos. La paternidad es un tema universal que toca las fibras más sensibles, y la idea de Can Yaman como padre despierta la curiosidad de quienes lo conocieron en una etapa diferente de su vida. Entonces, ¿qué piensa Demet Özdemir de Can Yaman como padre? Pues bien, la verdad es que ella nunca ha dado una declaración directa y explícita sobre este tema. Sería bastante inusual y quizás un poco incómodo que lo hiciera, considerando su historia pasada y las nuevas relaciones de ambos. Imaginen el titular: Demet Özdemir opina sobre la paternidad de Can Yaman, le veo cambiando pañales. Sería un escándalo mediático instantáneo, y probablemente generaría titulares aún más sensacionalistas y malinterpretaciones. Demet, siendo una figura pública con una imagen que proteger, sabe que cualquier comentario al respecto podría ser utilizado en su contra o para alimentar el morbo de la prensa rosa. Sin embargo, sí podemos inferir algunas cosas a partir de sus declaraciones públicas y de su actitud general. Demet siempre ha sido una persona muy discreta y respetuosa, especialmente cuando se trata de la vida privada de los demás. Nunca ha entrado en polémicas ni ha alimentado rumores, y siempre ha mantenido una actitud profesional y cordial. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una mujer inteligente y cautelosa, consciente del poder de sus palabras y de cómo pueden ser interpretadas. Ha evitado cuidadosamente cualquier declaración que pueda ser considerada como inapropiada o que pueda generar controversia. Su profesionalismo y discreción la han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento. Por lo tanto, es muy probable que internamente Demet desee lo mejor para Can en su papel de padre. Después de todo, a pesar de que su relación no funcionó, compartieron momentos muy importantes juntos y seguramente guardan un cariño mutuo. Incluso si el amor romántico se desvaneció, es plausible que exista un respeto y una consideración mutua entre ellos. La experiencia de compartir un proyecto exitoso y una relación intensa puede dejar una huella imborrable, creando un vínculo que trasciende el tiempo y la distancia. Además, Demet siempre ha demostrado ser una persona empática y comprensiva, así que es lógico pensar que se alegra de que Can haya encontrado la felicidad y esté disfrutando de la paternidad. La empatía es una cualidad fundamental de la naturaleza humana, y Demet ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos. Es probable que se sienta feliz por Can al verlo realizado en su papel de padre, independientemente de su historia pasada. Es más, en algunas entrevistas, Demet ha hablado sobre su propio deseo de formar una familia en el futuro. Aunque no ha dicho cuándo ni con quién, ha expresado que le encantaría tener hijos y experimentar la alegría de ser madre. Esto demuestra que valora mucho la familia y que entiende la importancia de la paternidad. La maternidad es un anhelo común entre muchas mujeres, y Demet no es una excepción. Su deseo de formar una familia refleja su lado más vulnerable y humano, y demuestra que, al igual que muchas otras mujeres, sueña con experimentar la alegría de criar a sus propios hijos. Así que, aunque no tengamos una declaración oficial de Demet diciendo, creo que Can sería un padre maravilloso, podemos deducir que, en el fondo, ella se alegra por él y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. La falta de una declaración explícita no significa necesariamente que Demet no tenga una opinión al respecto. Simplemente es probable que prefiera mantener la discreción y evitar cualquier comentario que pueda ser malinterpretado o utilizado para generar polémica. Además, hay que tener en cuenta que la madurez te da una perspectiva diferente de las cosas. Es muy probable que tanto Demet como Can hayan aprendido mucho de sus errores y de sus experiencias pasadas, y que ahora sean personas más maduras y comprensivas. El tiempo es un gran maestro y tanto Demet como Can han tenido la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. La madurez les ha permitido desarrollar una perspectiva más amplia y comprensiva de la vida y de las relaciones humanas. En el caso de Demet, su matrimonio fallido con Ozan Koc seguramente le ha enseñado mucho sobre las relaciones, el compromiso y la importancia de la comunicación. La experiencia del divorcio puede ser dolorosa y difícil, pero también puede ser una oportunidad para aprender y crecer como persona. Demet seguramente ha reflexionado sobre los errores que cometió en su matrimonio y ha aprendido valiosas lecciones sobre cómo construir relaciones más saludables y duraderas.
Y en el caso de Can, la paternidad le ha debido de cambiar la vida por completo, haciéndole ver el mundo desde una perspectiva diferente. Convertirse en padre es una experiencia transformadora que cambia la vida de una persona para siempre. Can seguramente ha descubierto un nuevo significado en la vida al convertirse en padre, y ha aprendido a valorar las cosas importantes, como el amor, la familia y la felicidad de su hija. Por lo tanto, es probable que ambos hayan superado cualquier rencor o resentimiento que pudieran haber sentido en el pasado, y que ahora se alegren genuinamente por la felicidad del otro. Al fin y al cabo, la vida es demasiado corta para guardar rencores, ¿no creen? Guardar rencores y resentimientos es como cargar un peso innecesario en la espalda. Liberarse de esos sentimientos negativos permite avanzar con más ligereza y disfrutar de la vida al máximo. Demet y Can seguramente han aprendido a perdonar y a dejar atrás el pasado para poder seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad. Y bueno, más allá de lo que piense Demet, lo importante es que Can Yaman parece estar disfrutando al máximo de su papel de padre. En sus redes sociales, comparte fotos y vídeos adorables con su hija Arya, mostrando su lado más tierno y cariñoso. Se le ve completamente enamorado de su bebé, y eso es lo que realmente importa. Las redes sociales son una ventana a la vida personal de las celebridades, y Can ha utilizado su plataforma para compartir momentos especiales con su hija Arya. Las fotos y vídeos que comparte muestran su lado más vulnerable y cariñoso, y demuestran que está completamente enamorado de su bebé. Además, Can siempre ha sido un defensor de los derechos de los niños y ha participado en varias campañas benéficas para ayudar a los más necesitados. Esto demuestra que tiene un gran corazón y que se preocupa por el bienestar de los más pequeños. Su compromiso con causas sociales y su defensa de los derechos de los niños demuestran su lado más humano y solidario. Can utiliza su fama y su influencia para generar un impacto positivo en el mundo, y su participación en campañas benéficas es un ejemplo de su generosidad y compasión. Así que independientemente de lo que haya pasado en el pasado, podemos decir con seguridad que Can Yaman tiene todas las cualidades para ser un padre excelente. Es amoroso, dedicado, responsable y tiene un gran corazón. Arya tiene mucha suerte de tenerlo como papá. Ser un buen padre va más allá de la genética. Requiere amor, paciencia, dedicación y un compromiso inquebrantable con el bienestar del niño. Can parece tener todas estas cualidades, y su amor por su hija Arya es evidente en cada gesto y en cada palabra. Y volviendo al tema de Demet, creo que es importante destacar que ella también es una persona muy talentosa y exitosa. Ha protagonizado numerosas telenovelas y películas que han sido un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. Es una actriz versátil, carismática y con un gran talento para la comedia. El éxito de Demet como actriz es innegable. Su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus telenovelas y películas han sido traducidas a varios idiomas y han sido un éxito en muchos países, consolidando su posición como una estrella internacional. Además, Demet es una persona muy activa en redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Tiene millones de seguidores que la adoran y la admiran por su belleza, su talento y su simpatía. Su presencia en redes sociales le permite conectar directamente con sus fans y compartir momentos importantes de su vida. Demet utiliza su plataforma para promocionar sus proyectos, compartir su estilo de vida y enviar mensajes positivos a sus seguidores. Por lo tanto, tanto Demet como Can son personas muy exitosas y admiradas, cada uno en su propio campo. Y aunque su relación no haya funcionado, ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros caminos. La vida está llena de altibajos, y tanto Demet como Can han experimentado momentos de alegría y de tristeza. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas y seguir adelante con optimismo y determinación. Ambos han demostrado su capacidad para superar los obstáculos y construir una vida exitosa y feliz. Así que en resumen, aunque no tengamos una declaración oficial de Demet Özdemir sobre lo que piensa de Can Yaman como padre, podemos inferir que en el fondo, se alegra por él y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Ambos han superado su relación pasada y han seguido adelante con sus vidas, encontrando la felicidad en otros caminos. Y lo más importante es que Can Yaman parece estar disfrutando al máximo de su papel de padre, mostrando su lado más tierno y cariñoso. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y lo que piensa ella sobre la paternidad de él.
Sé que es un tema que a muchos de ustedes les interesa, así que espero haberles dado una perspectiva diferente y entretenida. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad aprecio mucho su apoyo y su cariño. Recuerden que sin ustedes este canal no sería posible. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet realmente se alegra por Can? ¿O creen que todavía hay algún tipo de resentimiento entre ellos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos.